Comenzamos ya la sesión última de clausura del diálogo, de esta conversación que hemos tenido hoy, y quiero comenzar agradeciéndoos a todos la participación, el debate, el diálogo, también a los que han entrado desde las redes, desde Twitter, en el Facebook del partido y, por supuesto, en la plataforma de ganarse el futuro, ganarse Europa, que es la base de estos debates que nos van a llevar hasta el verano y después a la conferencia que vamos a celebrar en octubre. Ha habido mucho debate, ha habido posiciones distintas, encontradas, y como sabéis, hoy no era el día para llegar a conclusiones concretas, sino para debatir, abrir nuestro espectro de ideas y ser capaces de tener un debate abierto que seguirá abierto en la red hasta junio. O sea que os animo a que después del día de hoy volquéis en la página web y volquéis en la plataforma todo aquello que se os ocurra, documentos, como de hecho ya muchos habéis hecho y seguís haciendo. Esto es un proceso que continúa y es un proceso que, como he dicho esta mañana en Elena Valenciano, cambia totalmente la manera de hacer política y de debatir en nuestro partido. Pero hoy hablábamos de cómo avanzar en Europa y cómo hacerlo desde la izquierda. Y hemos tenido 3 paneles, 3 diálogos, en los cuales voy a destacar algunas conclusiones, aunque, insisto, no son todas y hay mucho más que aparecerá en un documento que vamos a producir en los próximos días y que estará colgado en la red. En el primero, el de crecimiento y empleo, el de economía, ha habido varias ideas importantes, algunas muy conocidas, pero no por ello no deben de ser destacadas. La primera, la gravedad del problema del desempleo juvenil en Europa y la necesidad de que Europa actúe en esta cuestión. Lo ha dicho Luciana, lo han dicho los demás participantes. Hace falta que se ponga en marcha ya la garantía juvenil, la garantía de empleo, una cuestión que hemos abordado desde los partidos socialdemócratas y también desde los movimientos de juventudes socialistas europeos y también a escala nacional. Una segunda idea es la de la igualdad como valor central de la construcción europea. Las mujeres deben estar en el centro, en la base de la construcción europea y en la base de las transformaciones que se lleven a cabo en Europa. Hace falta más solidaridad y ello exige también que llevemos a cabo un movimiento y un uso distinto de los fondos europeos. Estas conclusiones no las he elaborado yo solo. Me he saltado el trámite de cortesía de presentaros a las 4 personas que han hecho hoy de relatores y que están ahí sentadas en esos 2 sofás. Carmen, Borja, Laura y Atenea. Y os pediría un aplauso para ellos porque muchas veces el trabajo silencioso de todos los que están detrás de nosotros es fundamental e imprescindible para que salgan bien días como hoy. O sea que gracias a los 4 y se me había saltado. Bien, más ideas del primer panel. La importancia de que la Unión Europea se ponga en valor la cohesión económica y social también en el ámbito rural. El desarrollo rural es uno de los grandes marginados y de las cuestiones que salen más debilitadas en el nuevo marco financiero y también en materia agraria. Hemos hablado también de las industrias tradicionales, esos 160 millones de empleos que están en la industria tradicional, en el automóvil, en la siderurgia, en el metal, y todos sabemos muy bien la importancia que tiene mantener no solamente viva la esperanza de desarrollo en nuevos sectores innovadores de alta tecnología, de la ciencia, sino también mantener todo el empleo que tenemos en los sectores tradicionales. Hemos hablado de sostenibilidad. No se puede crecer de cualquier manera. La mirada al medio ambiente, a la ecología, que estará en las conclusiones, y, por supuesto, ha habido intervenciones relacionadas también con el sector financiero, la regulación y la necesidad de exigir objetivos concretos a este sector, del cual sabemos que vino el origen de la crisis, pero sin cuyo funcionamiento correcto tampoco saldremos de la crisis. El segundo panel ha sido el de los líderes, el panel de Unión Política, y quiero destacar que hemos tenido aquí a los 3 secretarios generales y a Joaquín Almunia 2 horas y media debatiendo y respondiendo en abierto, y creo que eso ha sido todo un ejemplo de apertura, de debate, y creo que es una muy buena referencia para los demás, los 4 diálogos, las 4 conferencias que vendrán después. Yo creo que cuando están ellos delante la gente se motiva más y creo que es muy interesante repetir esta experiencia
de intervenir desde la red o en directo delante de los invitados, que son al mismo tiempo los líderes de los diferentes partidos. Conclusiones, bueno, las principales. Debemos primero recuperar la legitimidad ciudadana de Europa y avanzar a partir de ahora construyendo desde abajo, desde los ciudadanos, escuchando más a los ciudadanos, porque se ha construido demasiada Europa desde arriba hacia abajo. La Unión Europea, como lo decía José Antonio Seguro, debe ser capaz de resolver los problemas de los ciudadanos. Y los ciudadanos nos exigen ahora empleo, políticas sociales y, sobre todo, atención para los jóvenes. Dos preguntas han quedado en el aire y dos preguntas que deberemos responder en los próximos meses. ¿Qué queremos hacer juntos como europeos? ¿Qué queremos hacer juntos, además de estar en el mercado único y además de gestionar mejor el euro? Son dos preguntas que quizás desde los años 90 no hayamos sido capaces de responder. Y la segunda pregunta que tenemos que responder es ¿qué queremos, qué papel queremos que ejerza o que haga Europa en el mundo? Sabemos que corremos el riesgo de caer en la irrelevancia, como también nos ha explicado muy bien en la introducción, en su brillante intervención, Javier Solana. ¿Y qué podemos hacer para resolver esas cuestiones? Pues ha habido alguna propuesta, una muy interesante, y la ha dicho nuestro secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba. ¿Por qué no se convoca una cumbre europea para poner soluciones para resolver el problema del empleo juvenil ya, en el que estén los gobiernos, los parlamentos, los sindicatos, los empresarios y que cuente con fondos para poner en marcha políticas? ¿Por qué no se hace ya? Hay que buscar soluciones ya como esta y propuestas e ideas tenemos, porque Europa o será más social o no será. Otra cuestión importante sobre la unión política y el federalismo es que, aunque compartimos en general la idea defendida por Carlos Carnero, Diego y tantos otros de que hay que ir a una reforma de los tratados, hay que ir a un nuevo proceso constituyente, hay que ir a una nueva convención, sin embargo, hay problemas urgentes como la salida de la crisis y la creación de empleo que no pueden esperar a un nuevo tratado. No podemos esperar a la unión política para resolver el problema de la crisis. Y eso exige respuestas ya. Me dicen algo y me despistan. Y el secretario general ha hablado de dos vías y es evidente que estamos en ese escenario. Lo que se puede hacer a tratado constante, lo que se puede hacer sin reformar los tratados, que es mucho, muchísimo, porque queda mucho por desarrollar, y lo que exigirá reformas de los tratados, como por ejemplo reformar los objetivos fundacionales del Banco Central Europeo. Y en este debate han salido muchas cuestiones sobre competitividad, sobre energía, sobre el presupuesto, sobre la imposibilidad de avanzar con un presupuesto de la Unión Europea que no llega al 1% de su Producto Interior Bruto, o sobre fiscalidad. Y por último, el panel tercero, Unión Social y Democracia, en el que las ideas que hemos destacado con el trabajo de los relatores es que tenemos como socialistas la obligación de conseguir que los ciudadanos europeos sientan que Europa se preocupa por ellos. Y ahora los jóvenes, los parados, los jubilados, las mujeres, los ciudadanos que sufren problemas de igualdad, de integración social, no sienten, en la medida de lo necesario, que Europa se preocupa por ellos. Y hace falta que ellos vean que Europa puede resolver sus problemas. Ello nos lleva a la idea de unión social. Debemos complementar los proyectos de unión económica, bancaria, fiscal, con la idea de la unión social. Una unión social que ya en el documento de debate adelanta muchas propuestas y que debe ser el eje de la construcción política de la Europa que falta. Y, por supuesto, poner en marcha y utilizar más la iniciativa popular, acordarnos de la cooperación al desarrollo, recordar también los derechos de los inmigrantes, que son los que han construido Europa y esta sociedad junto a nosotros, el papel de las mujeres, ya lo he dicho, y también la importancia de la educación, una educación con estándares y una calidad europea que no deje a nadie atrás, que no deje a nadie por el camino. Estas serían las conclusiones. Tenemos dos intervenciones antes de concluir y un vídeo. Y creo que entramos con el vídeo primero. Y ahora tenemos el mensaje del compañero Felipe González. Nada más y por mi parte, muchas gracias. Hola, un saludo a esta reunión que me parece muy oportuna, diálogos sobre Europa. Como saben todos,
Hace 2 años y medio terminé el trabajo que me encargó el Consejo Europeo sobre el futuro de Europa, Horizonte 2020-2030, pero en medio de la crisis, que tuve muy en cuenta. Y en ese trabajo veréis algunas de las propuestas que no son exactamente mías, porque había un consenso entre los 12 miembros, pero verán algo que quiero llamar la atención y que ahora parece que se olvida. El origen de esta crisis, el fracaso con las consecuencias sociales y económicas del abordaje de la crisis, está en una implosión del sistema financiero global. Frente a esa implosión del sistema financiero global, con prácticas absolutamente descontroladas e inadmisibles, todavía no se ha hecho una reforma que permita hacer previsible el funcionamiento de ese sistema. La implosión del sistema financiero acarreó operaciones de rescate, hundimiento de la economía real, destrucción masiva de empleo, y todo eso aumentó la deuda pública. Así que tenemos un foco mal puesto en la lucha contra la crisis desde hace tiempo, y eso se refleja en el informe, lo repetiré ahora. En Europa hay, frente a la crisis, 2 fallos fundamentales. Uno, el que permite a veces a los dirigentes europeos decir que hacen de bomberos para apagar los fuegos, pero hacen de bomberos que llegan siempre mucho más tarde de que se inicie el incendio, reaccionan con mucha tardanza cuando el incendio ha destruido una buena parte de la economía productiva. Y 2, hay un problema estructural. No puede funcionar, repito, no puede funcionar la unión monetaria sin unión económica, sin unión fiscal, incluso sin unión bancaria. Esto es una contradicción en sus propios términos. Ya cuando firmamos el Tratado de Maastricht, hace 20 años, que todavía algunos lo critican, firmamos un tratado de unión económica y monetaria. Se ha hecho la unión monetaria y un país como España, que ha cumplido mejor que nadie el pacto de estabilidad hasta el momento en que empieza la crisis, está sufriendo las consecuencias de ese problema estructural en el funcionamiento de la Unión Europea y está sufriendo las consecuencias de una mala aproximación para responder a la crisis económica y financiera que padecemos. A partir de ahí, ¿cuál es el mensaje? Europa está en una encrucijada. O triunfan los nacionalismos que parece que galopan con populismos demagógicos y marcha atrás en el proceso de construcción europea y por tanto destruyendo lo que hemos avanzado, o comprendiendo el desafío de la economía global y nuestra inserción en el nuevo mundo, Europa da un paso adelante serio para caminar hacia la federalización de Europa. La federalización económica, la federalización política, lo que implica también una responsabilidad frente a la sociedad. Europa necesita renovar un pacto social entre todos los actores que permita proyectar hacia el futuro un modelo de cohesión social como el que dio origen al éxito europeo, pero con nuevas reglas para una nueva situación económica global. No está ni en la regresión hacia el pasado, ni en el avance decisivo hacia el futuro. En lo que está es en ir trampeando, capeando el temporal y no tomando ni decisiones a tiempo, ni decisiones estructurales que ya son imprescindibles. Hay que animar, por tanto, a todos, sobre todo frente a las elecciones al Parlamento Europeo, a construir una Europa federal que sirva para todos los ciudadanos europeos. Con Juan Fernando López Aguilar, que no necesita presentación. Juan. Buenas tardes, amigas y amigos. Yo también me sumo al agradecimiento. Gracias por estar aquí y gracias sobre todo por haber participado de esta conversación. Veníamos a un diálogo, a una conversación y vaya si lo hemos tenido. Veníamos a un debate y vaya si lo hemos tenido. La buena noticia es que no ha terminado. Solo acaba de empezar, solo acaba de arrancar. Y además lo hace con una forma de hacer política que innova, que quiere ser nueva y que quiere contar con todas y todos, precisamente para que el texto
que hoy ha sido objeto de discusión no sea más ese ejercicio de ponencia que se debate en las agrupaciones locales, sino que sea simplemente el esqueleto de un argumento compartido y abierto, en modo que podamos, de manera continuada y con nuestro esfuerzo de cada día hasta la conferencia política que vamos a celebrar en octubre, proyectar hacia adelante el compromiso socialista y hacerlo además como nunca, desde esta coordenada europea que está aquí para quedarse. Europa está aquí para quedarse porque es un billete sin retorno. El billete que nos trajo a la construcción europea en 1985, con Felipe de presidente del Gobierno. Entramos el 1 de enero del 86 y en estos 25 años, 26, 27, hemos solido decir que la construcción europea, la Unión Europea ha sido la historia de un éxito y de un tiempo a esta parte estamos obligados a decir que ha sido la historia de un éxito mientras lo ha sido, o lo que es lo mismo, que ha sido la historia de un éxito mientras duró. Porque hemos escuchado señales de alerta roja que deben ser atendidas cuidadosamente. El proyecto europeo está amenazado como nunca y lleva amenazado en serio ya unos cuantos años. Han sido estos años que arrancaron en eso que se conoció como la implosión de la burbuja financiera a la otra orilla del Atlántico. No sucedió en Europa, fue en esa City financiera de los Estados Unidos donde tuvo lugar la implosión de la burbuja inmobiliaria e hipotecaria, pero cruzó el Atlántico y golpeó en Europa con una contundencia sin precedentes, con una brutalidad inédita en la historia de la construcción europea. De modo que desde 2008 hemos venido padeciendo lo que se ha convertido en la gran recesión de este primer tramo del siglo XXI. Una gran recesión que empezó siendo financiera, pero traspasó a la economía real como consecuencia del hundimiento del crédito y ha tenido como correlato una crisis social sin precedentes en Europa. 27 millones de parados, de acuerdo con la EPA, 6 millones de ellos en España, un incremento de las desigualdades sangrante y, sobre todo, una desafección masiva al proyecto europeo, que ha alcanzado, sobre todo, a la generación más joven, que ha perdido el sentido de que ese relato, como se decía un compañero que lo dijo con toda claridad, que ese relato les pertenezca ya, que sea un relato con el que se puedan identificar, porque no es el nuestro. Lo he dicho muy bien, efectivamente ese relato no es el nuestro. Pero estamos aquí para decir que eso no ha modificado en absoluto nuestro compromiso ni nuestra fe con el proyecto europeísta, porque esa es nuestra identidad. Sí, sabemos muy bien que de un tiempo a esta parte la ley que se ha hecho fuerte en la construcción europea ha sido la ley de Murphy. Todo lo que podía salir mal ha salido mal, desde el 2008 hasta ahora. Pero estamos aquí para decir que esto no ha sido ni por casualidad ni por culpa de Europa, sino como consecuencia de una correlación de fuerzas, que es la que explica lo que ha pasado. Una correlación de fuerzas. Hicimos campaña, quienes ahora tenemos mandato en el Parlamento Europeo, en 2009, con un relato muy distinto al que habíamos practicado en las anteriores elecciones europeas. ¿Lo recuerdan? Nuestro relato no fue en absoluto cantar las bondades de Europa porque sí. Nuestro relato no fue en absoluto señalizar a Europa como cajero automático, fuente de bondades, fuente de maná, fuente de fondos estructurales y de cohesión y de financiación para infraestructuras. Nuestro relato fue advertir que Europa estaba ya entonces, en 2009, en una encrucijada y que corríamos el riesgo de bifurcar la salida europea de la crisis con respecto de la que estaba abriéndose paso en los Estados Unidos, replicando así lo que fue el divorcio de la salida progresista en Estados Unidos en los años 30 con las políticas del New Deal y la caída de Europa en el fascismo. Y dijimos con toda claridad, Europa puede hundirse en una seria recesión y en una regresión profunda de los valores europeos, con un repicar de los nacionalismos exaltados, de los egoísmos nacionales, la rebatiña de los cheques nacionales, de los instintos de autoprotección, del proteccionismo, del localismo, del populismo y de la estigmatización del diferente, buscando chivos expiatorios. Y efectivamente eso lo hemos visto desatarse. Pero insisto, los socialistas no estamos aquí para decir que eso ha sido por culpa de Europa, sino por la correlación de fuerzas que impuso desde el minuto 1 de la crisis un diagnóstico no solamente fallido,
sino directamente mentiroso, un diagnóstico falso, que nos dijo que el origen de la crisis era el derroche fiscal. Aquí se ha puesto de manifiesto un panel detrás de otro, incluso con la polifonía del debate, que es a lo que hemos venido, a la contraposición de puntos de vista, que no fue verdad nunca que el origen de la crisis fuera el supuesto, entre comillas, derroche fiscal. Los españoles entramos en la crisis con superávit fiscal, de 2 dígitos sobre el Producto Interior Bruto. No, ahora sabemos que el origen de la crisis fue la desregulación financiera y la desvergüenza de quienes se enriquecían con ella. El origen de la crisis fue el sobreendeudamiento exterior en España de las instituciones financieras. No es verdad que los españoles vivieran por encima de sus posibilidades. Los bancos se habían sobreendeudado por encima de sus posibilidades. Pero consecuencia de ese diagnóstico mentiroso se nos impuso una estrategia fracasada. No ha sido por error bien intencionado. Ha sido el producto de un diseño de manejo de la crisis que nos ha traído lo que se ha denominado, y aquí ha sido comentado en cada panel, la austeridad recesiva, que no nos ha sacado de la crisis. Durante unos años en el Parlamento Europeo, los socialistas europeos hemos dicho una y otra vez, no está pasando que la austeridad nos esté sacando de la crisis, la está empeorando. Ahora ya es una evidencia empírica. Es lo que realmente ha pasado. No hemos salido de la crisis con las políticas de austeridad. Pero lo cierto es que esa austeridad ha tenido un efecto social catastrófico, que ha hecho mucho daño, incrementado las desigualdades y se ha ensañado con el sufrimiento de los más vulnerables. Y esto a los socialistas nos motiva. Por tanto, estamos aquí para construir en esta conversación una alternativa, y creo que de todas las intervenciones, de todas, incluida por supuesto Felipe, certero siempre, comprimiendo el mensaje alternativo, nos dice con toda claridad que tenemos que ofrecerles a los ciudadanos un relato alternativo y una respuesta alternativa a la salida de la crisis, que pasa por más y mejor Europa, pero en otra dirección. Es verdad que las instituciones europeas han hecho cosas, y se ha dicho aquí una y otra vez, demasiado tarde y demasiado poco. Too little, too late. Demasiado poco, demasiado tarde, y en la dirección equivocada, imprimiendo siempre una vuelta de tuerca adicional al corsé presupuestario de fiscalización previa de la elaboración presupuestaria, recortando gastos e imponiendo ajustes acumulativos que no han hecho otra cosa que exponenciar el sufrimiento social de la crisis. Pero nos hace falta más gobierno económico vinculado a una profunda reforma institucional democrática que sea capaz de movilizar a la ciudadanía en torno al proyecto europeo y, sobre todo, una respuesta socialista distintiva en la escala europea, porque la escala europea es la escala de nuestras necesidades, que son extraordinarias y requieren respuestas extraordinarias como nunca. Por tanto, sí, más gobierno económico, y aquí se han puesto todos los elementos que distinguen cuál sería nuestra alternativa. En primer lugar, acabar con ese plazo de imposible cumplimiento de reducción del déficit. En segundo lugar, cambiar el papel del Banco Central Europeo. En tercer lugar, decir con toda claridad que el pacto fiscal no consiste solo en recortar presupuestos y en controlarlos desde la troika de Bruselas, que el pacto fiscal requiere también un nuevo acuerdo fiscal para sostener el modelo social europeo, para garantizar la suficiencia de los poderes públicos a la hora de sostener el modelo social europeo, combatiendo, por tanto, el prejuicio ideológico que hace pasar por inexorable la destrucción del modelo social. El pacto fiscal requiere también mutualizar razonablemente la deuda de los países con dificultades y, por tanto, exigir también su cuota de sacrificio a los países que tienen superávit por cuenta corriente y superávit comercial y que han estado ganando con la crisis y que se han financiado con costes mucho más baratos de aquellos que han padecido mayores dificultades, y nada de esto ha sido por casualidad. Pero se ha hablado también de las reformas políticas e institucionales, democráticas, y esto ha sido un gran mensaje, porque este es nuestro compromiso: incorporar más democracia y una dimensión constitucional y federal a la ambición europea. Y, por tanto, se ha hablado de iniciativa ciudadana, se ha hablado de darle al Parlamento Europeo iniciativa legislativa, se ha hablado de vincular el mandato del presidente de la Comisión y del Consejo a la investidura parlamentaria y de vincular el marco financiero plurianual al ciclo del mandato parlamentario, para que los ciudadanos saben, cuando votan, que están decidiendo la correlación de fuerzas que va a determinar la asignación de los recursos y la equidad en la distribución de la carga tributaria. Por tanto, se ha hablado de la necesidad de democratizar y de movilizar a la ciudadanía.
Pero también se ha hablado de la Europa social, que es nuestro vector más distintivo. Nuestra identidad es europeísta y es democrática. No podemos hacer una política de espaldas a la gente sin que esa política esté legitimada y apoyada por la gente, pero tampoco podemos hacer una política que no contemple que Europa es social o no será, como se ha dicho aquí enfáticamente. Salario mínimo europeo, renta mínima de ciudadanía, la portabilidad de las pensiones y también la unión, no solamente económica, financiera, fiscal y bancaria, sino de la regulación del mercado de trabajo. Pero por último se ha hablado del Partido Socialista Europeo. Y quiero subrayar aquí el compromiso de todos los socialistas españoles en el Parlamento Europeo con la construcción de ese Partido Socialista Europeo que nos hace falta. Ese Partido Socialista federativo, capaz de inspirar la doctrina y las posiciones del conjunto de los socialistas de todos los Estados miembros, de fijar posición en el escalón europeo que se decide en la política europea, de darle sentido, contenido a la política europea. Ese partido de los socialistas europeos es una necesidad imperiosa y la cita es 2014. Recuerdan que el eslogan, el lema de la campaña de 2009 fue este partido se juega en Europa, decía literalmente, nos la estamos jugando en Europa, nos la jugamos realmente en 2014, nos la jugamos en 2014, absolutamente decisivo, plantar batalla a los adversarios más peligrosos que en estos momentos tiene la construcción europea. Primero, quienes se agazapan en esa mayoría conservadora para decirle a la gente que no hay alternativa. El acompañamiento ideológico de este manejo de la crisis ha sido la desmovilización de los electores progresistas y sobre todo de los sectores sociales más vapuleados por la crisis. El empobrecimiento de las clases medias, la depauperación de las clases trabajadoras ha producido una desmovilización en el proyecto europeo como nunca. Y nosotros tenemos que decir que claro que hay alternativa, relatarla, revelarla, comunicarla y, por tanto, saltar por encima de ese obstáculo enorme que supone para el Parlamento Europeo que no haya una opinión pública europea porque no hay medios de comunicación europeos tampoco. Y contarle a la gente que en el Parlamento Europeo se está jugando la correlación de fuerzas 2014-2019 y, por tanto, el manejo de los recursos 2014-2020 que van a ser decisivos para poder salir de una vez de este agujero, para que haya por fin luz al final del túnel. Esa movilización en el 2014 es absolutamente crucial y creo que ha sido excelente el ver que todos los paneles han enfocado muy bien la importancia de esa cita y de la necesidad de que todas estas conversaciones que nos conducen a la conferencia política sean la munición que necesitamos para rearmar la identidad europeísta, rabiosamente europeísta, de los socialistas españoles, rabiosamente europeísta. Porque decía que, en primer lugar, el adversario es esta derecha que ha impuesto este marco ideológico conceptual por el que supuestamente no había ninguna otra alternativa. Lo único que se ha probado es que la suya ha fallado por completo, no nos ha sacado de la crisis y ha hundido a Europa en una recesión donde se han extremado las desigualdades. Pero hay otro enemigo, y es evidentemente el nacionalismo. Sí, el nacionalismo, porque ser europeísta es una elección racional, es una elección racional, que nos dice con toda claridad que tenemos que combatir racionalmente el instinto regresivo de regresar a la rebatiña tribal de los nacionalismos en Europa, que se ha hecho muy fuerte en estos años, porque hay gobiernos furiosamente nacionalistas en la mesa del Consejo, que execran de Europa y que vienen al Parlamento Europeo con una actitud arrogante y peleona, como si nunca hubieran tocado en la puerta de la Unión Europea, o como si a partir de entrar en el club se hubieran desvinculado de los criterios que hicieron falta para ingresar en el proyecto compartido. Por tanto, ninguna cesión al nacionalismo y a sus subrogados, el populismo, la demagogia y, por supuesto, la expiación infinita a la que se ha sometido a los países que han sido estigmatizados como culpables de sus propios males, regresando, por tanto, a una construcción federalista, agregadora, unificadora de Europa. Pero por último hay un enemigo, y termino, y es el pesimismo. El pesimismo. Este es el dato que personalmente más me mueve, porque no pierdo ocasión de subrayar que cuando yo tenía 20 años, en los años 80, y ingresamos en la construcción europea, España tenía un 23% de paro y un 14% de inflación interanual. Por tanto, las macromagnitudes, como hemos dicho de un tiempo a esta parte, estaban muy mal. Pero los jóvenes no éramos pesimistas.
Los jóvenes ahora han sido instigados al pesimismo, a desenchufar, a desconectar del proyecto europeo. Y tenemos que decir con toda claridad que la ocasión es nuestra, que nadie nos está esperando ahí fuera. Y el tiempo puede pasar sin nosotros, pero que nosotros tenemos que tomar la ocasión al asalto y democráticamente movilizarnos para decir con toda claridad que ni abominar de la política en las redes, ni desmovilizarse de la política, ni desenchufar de la política van a mejorar la política. Abominar de la política no la mejora, la empeora. El denuesto de la política no la mejora, la empeora. La repolitización de Europa, reeuropeizar Europa, es una urgencia, ahora más que nunca. No he sido yo, un filósofo alemán, Ulrich Beck, ha escrito un ensayo, Europa alemanizada, la Europa alemana. No va a ser nuestra misión desalemanizar Europa, ¿verdad? Pero sí reeuropeizar Europa. Y decir con toda claridad que Europa no es solo Alemania, ni Angela Merkel, ni la interpretación conservadora del interés nacional alemán que puede hacer el gobierno conservador en Alemania. Reeuropeizar a Europa, movilizando de nuevo a las generaciones más jóvenes en un nuevo pacto social intergeneracional, federalista y europeísta, es la gran misión que tenemos por delante. Yo creo que están sentadas las bases para que esta conversación continúe de manera fructífera, viñeta a viñeta, fotograma a fotograma, hasta la conferencia política que vamos a celebrar después del verano. Pero nos vamos a ver. Esto solo acaba de empezar. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas y gracias de verdad, de todo corazón, por estar hoy aquí. Empezaba Enrique Guerrero su intervención, como siempre, siendo crítico. Enrique es de aquellos que nació crítico y se quejaba porque él tenía la intervención a las 4 de la tarde. Enrique, yo soy el secretario de organización y hablo después de Juan Fernando, ¿vale? Por lo tanto, está todo dicho, todo dicho. Es más, quiero mostrar mi solidaridad con todo aquel que haya tenido la tentación de tuitear la intervención de Juan Fernando. A 538 ideas por minuto. En todo caso, gracias, Juan Fernando. Gracias a todos. Gracias a todos por estar hoy aquí. Es un honor poder hacer esta sesión de clausura, que no es de clausura, porque, como bien decía Juan Fernando y se ha dicho en reiteradas ocasiones, hoy aquí no se cierra nada. Hoy aquí se abre. Hoy aquí se abre una gran discusión del Partido Socialista, pero no solo del Partido Socialista, de todos los progresistas de este país para traer un programa, un proyecto, una reforma alternativa y en profundidad a la situación que vive el país. Hemos tratado de abrir el mayor debate, la mayor discusión que haya hecho nunca ningún partido en este país. Y la hemos pensado mucho. Y seguramente cometeremos errores, pero hemos intentado hacer la forma más participativa. Una discusión, un debate durante 9 meses, no solamente en actos como este, sino en las redes sociales y también, desde aquí ya os digo a los que estáis hoy aquí, en el territorio, en las agrupaciones, en las calles, en las plazas, salir de aquí y hacerlo en los territorios, reproducirlo, porque desde luego hoy, como digo, arranca un proceso y no cierra nada. Un proceso de reforma en profundidad, completo, global, de país. Y para ello hay razones coyunturales. Las hay coyunturales. Porque es verdad que después de lustros de crecimiento estamos atravesando una crisis grave en nuestro país, una crisis insoportable, una crisis que ha causado ya demasiado daño a demasiada gente durante demasiado tiempo. Y, por lo tanto, una razón de coyuntura para superar esta situación, pero también razones de fondo. Porque es verdad que en España hace 30 años hubo también un proyecto renovador, transformador, reformista, socialista, que puso en marcha el Estado del Bienestar en este país, que transformó su economía, sus infraestructuras, sus derechos y libertades. Eso ocurrió hace 30 años y se está desmontando en un solo año por parte del Gobierno de Rajoy. Y, por lo tanto, tenemos también, por razones de fondo profundas, que traer este proyecto de reforma alternativa al país. Mirad, hace un año España votó cambio, digámoslo claro. Hace un año España votó cambio, precisamente por la situación económica que vivía el país. Pero, lamentablemente, un año después, los españoles han descubierto que les han dado un cambiazo.
Ese es el problema de este país un año después. Y necesitamos reformas, sí. España necesita reformas, pero nos hemos encontrado la mayor contrarreforma que ha sufrido España en un solo año en los últimos 30 años. Porque es una contrarreforma en profundidad, porque excluir a colectivos de la sanidad, porque privatizar la sanidad pública, porque hacer una reforma laboral que acaba con los derechos de los trabajadores no son recortes, no es una suma de recortes, es un cambio de modelo en profundidad, un cambio de modelo que, por cierto, nadie votó en este país. Los españoles no votaron eso. Los españoles no querían ese cambio de modelo y, por cierto, los españoles siguen sin querer ese cambio de modelo por la puerta de atrás. Más bien votaron lo contrario, votaron que hubiera un cambio para recuperar la economía, eso fue lo que votaron. Y que, en todo caso, creara empleo. Pero se han encontrado, como digo, que la crisis, lamentablemente, un año después ha ido a peor y que, además de una crisis económica, hoy tenemos una crisis política, una crisis social e incluso una crisis territorial. Ese es el balance, lamentablemente, un año después del cambio en España. De ahí que sea necesario este foro y esta discusión en el Partido Socialista para construir esa alternativa. Y mirad, es verdad que es un momento muy complicado en nuestro país. Como he dicho antes, con demasiada gente pasándolo demasiado mal durante demasiado tiempo. Y frente a eso tenemos la responsabilidad, además, de dar la alternativa porque nos encontramos al Gobierno más débil en el peor momento para estar débil. El Gobierno más débil precisamente cuando tiene los retos más importantes por delante. Además de la crisis política, económica, social, territorial, nos hemos encontrado con un Gobierno atado a un tesorero y al caso Gürtel, lamentablemente. Gürtel, que en alemán significa correa, o dicho de otra forma, Rajoy y el PP están atados con correa a Bárcenas. Eso es lo que pasa, lamentablemente, en este país después de un año. Eso es, lamentablemente, lo que está pasando. Por lo tanto, un reto importantísimo de transformación con un Gobierno débil, que no tiene precisamente capacidad para sacar adelante este reto. Y nosotros tenemos que aprender de los errores, y de nuestros errores también. Tenemos que aprender de los errores. Y desde luego se han cometido varios, pero uno de ellos fue permitir que los verdaderos culpables de la crisis se hayan ido de rositas de esta crisis. Ese fue uno de ellos, fundamental. Es más, se ha dicho aquí, el origen de esta crisis está en la avaricia, en la codicia, en un capitalismo financiero desmedido que ha causado la crisis que estamos sufriendo hoy. Un capitalismo financiero desmedido y desregulado que ha conseguido, paradójicamente, dos cosas. La primera es que la factura de la crisis no la paguen los culpables de ella, sino quien no tiene culpa de ella, que son los ciudadanos. Y la segunda es que, siendo como son los responsables de la crisis, ese sistema financiero internacional desregulado, consigan trasladar la culpa de la crisis a la política y a los políticos. Negocio redondo. La causan ellos, no la crean ellos, y encima los responsables son los políticos. Y yo digo, no, los políticos no. En todo caso, los políticos que apostaron por ese modelo que no quería regular y que no quería controlar ese modelo de capitalismo salvaje, financiero y desregulado, que es el que nos ha traído a esta situación. Por lo tanto, creo que ahora ya, a estas alturas, hemos aprendido de esos errores. Y un año después del cambiazo en España y 30 años después de que se produjera el cambio en profundidad de este país, ha llegado la hora de levantarse de la lona. Y para eso estamos aquí. Para que los socialistas, para que los progresistas, para que la gente que cree en nuestro modelo social, en la recuperación económica, en la creación de empleo, para que todo eso hoy, a partir de este acto y de actos como este y de esta discusión, se levanten de la lona ya. Ya. Por eso esta gran conversación, para elaborar un proyecto alternativo de reformas en profundidad, de reformas de calado, sin prejuicios también. Yo recuerdo el daño que hizo uno que venía de Castilla y León, hablabais antes aquí, en mi tierra, que se llamaba José María Aznar, cuando dijo aquello de sin complejos. Pues no, sin complejos no, pero vamos a hacer una discusión sin prejuicios, para hacer un proyecto de reforma en profundidad de este país. Y lo tiene que hacer el Partido Socialista, porque es el gran partido de las reformas en este país, el que lo hizo siempre y el que volverá a hacerlo, con una diferencia fundamental a como se hizo hace 30 años, porque España ha cambiado y mucho. Y ahora ya no vale que se reúnan 5 expertos en un despacho, ahora ya no vale. Ahora la sociedad está mejor formada, mejor informada y con más ganas de participación y, por cierto, con más posibilidades de participación. Y para eso, entre otras cosas, las nuevas tecnologías. Por eso, abramos la mente, abrid la mente. He escuchado hoy aquí intervenciones que me parecían propias de un comité federal o de una asamblea local. Olvidaros.
No hay una ponencia, no hay enmiendas, no hay plazos, no hay delegados. Es una discusión abierta y este partido quiere hacer una discusión abierta a todos los progresistas de este país, sin prejuicios, para hacer un proyecto de reforma en profundidad que afecte al modelo territorial, que afecte a la propia Constitución, que afecte a la fiscalidad, que afecte al sostenimiento de nuestro estado del bienestar, que afecte al modelo electoral y a la representatividad también de los partidos y a los partidos políticos y al Partido Socialista Obrero Español también. Y decía aquí una compañera hoy, yo estaré orgullosa del PSOE si el PSOE hace primarias abiertas. Y yo os digo, el PSOE va a hacer primarias abiertas y va a ser el primer partido en España, que las haga. Y recuerdo, como fue el primer partido en España que hizo primarias, o como fue el primer partido en España que introdujo la paridad o la igualdad entre el hombre y la mujer en las listas. Por lo tanto, este es el único, en efecto, como se apuntaba aquí, hasta que hicimos una ley para que lo tuvieran que hacer todos, que a lo mejor también hay que hacer leyes para que también todos hagan primarias. Por lo tanto, este partido siempre ha estado a la vanguardia, siempre ha estado a la vanguardia, siempre ha estado a la vanguardia. Y siempre estará. Pero yo os digo, podemos sentirnos orgullosos porque el partido haga primarias abiertas, y está bien, pero tenemos que estar orgullosos de que este partido haya garantizado la sanidad pública, la educación pública, las pensiones, la dependencia. Ese es el orgullo de este partido y eso es lo que tenemos que salvar de cara al futuro, Por eso lo vamos a hacer así, con esta discusión abierta. Y añado, el verdadero objetivo de este debate es que nadie que tenga una idea se quede sin darla. Y para eso hay este tiempo y estos plazos y estos procedimientos abiertos, como nunca en este partido, para escuchar a todo el mundo. Porque el reto es muy difícil. Y hemos empezado por Europa. Y alguien puede decir, ¿por qué por Europa? Porque es de sentido común. Porque quien piense que se puede arreglar la parte sin arreglar el todo se equivoca. Y somos parte de un todo. Y por lo tanto, o se arregla también en Europa o no se arregla. Y yo os digo, no merece la pena, por muchas vueltas que le demos, no merece la pena una Europa con 6 millones de parados en España. No merece la pena. No merece la pena que para que Alemania tenga un punto menos de inflación, España tenga 6 millones de parados. No merece la pena esa Europa. No la merece. Y os digo más. Recientemente, y se ha dicho aquí, es una diferencia de modelo, recientemente, está con nosotros la compañera británica, recientemente organizó el Labour Party una reunión en Londres, en la que estuvimos allí, precisamente se habló de la campaña europea, y quedamos en coordinar la campaña y todos éramos conscientes de la importancia que hay y que tiene. Y yo os digo, y sobre todo a los invitados internacionales, los socialistas españoles nos vamos a dejar la piel para ganar las elecciones europeas, porque son muy importantes. Por lo tanto, que lo sepáis. Y sobre todo por otra cosa. Yo voy a cumplir 40 años, por lo tanto, producto de las políticas de Felipe González, becas, etcétera, etcétera. Se ha hablado aquí de Erasmus, yo he sido Erasmus, los que hemos sido Erasmus nos entendemos con una sola mirada. Hemos tenido esa ventaja, pero sobre todo nací en una Europa progresista. Es más, era la región más progresista del planeta. Era la zona más progresista, era la máxima expresión del progresismo, de la socialdemocracia. Nosotros éramos los progresistas y los norteamericanos los conservadores. Y no podemos consentir que hoy los conservadores seamos nosotros y los norteamericanos los progresistas. Así que hay que cambiar Europa y hoy empezamos a cambiar Europa entre todos. Venga, muchas gracias. Hala.